Hola, buenas tardes, profesoras y profesores. Bienvenidos a esta cuarta sesión en vivo de este curso que aborda este concepto central de ecosistemas, interacciones, energía y dinámica. El día de hoy vamos a revisar el plan de aula propuesto para la unidad 4, que corresponde a las etapas 6 a 8 de la progresión del aprendizaje de ecosistemas. Entonces, como ya hemos mencionado en sesiones anteriores, bueno, esta progresión del aprendizaje corresponde al concepto central de ecosistemas, interacciones, energía y dinámica, que es el concepto central que se aborda en el tercer semestre. Y la idea de cada una de estas etapas que conforman esta progresión, que en el caso de ecosistemas son 14, pues es lograr construir esta gran idea sobre los ecosistemas y el flujo de energía y de materia que ocurre dentro del ecosistema y también las diferentes interacciones. Entonces, bueno, vamos a empezar, digamos, con estos elementos que conforman en esta ocasión este plan de aula propuesto. Adelante, le cedo la palabra a mi colega, el maestro Carlos Cornejo, para que podamos presentar estas etapas que aborda este plan. De acuerdo, muchas gracias, maestra Erika. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Para continuar, me gustaría hablarles sobre las etapas de la progresión que se abordan durante esta unidad, que para la unidad 4 hemos agrupado tres etapas de la progresión de aprendizaje, las etapas 6, 7 y 8, de acuerdo a su contenido científico central, el cual se refiere a la dinámica trófica en los ecosistemas. La dinámica trófica describe cómo la energía y la materia fluyen desde aquellos organismos que aprovechan parte de la energía solar que recibe el planeta hasta el conjunto de organismos que obtienen su energía al consumir a otros organismos. De manera sintética podemos pensar que hablar de redes y cadenas tróficas hace alusión simplemente a quién se come a quién, pero va más allá de ello, porque describe las interacciones complejas entre los organismos dentro de un ecosistema y cómo se transfiere la energía y la materia en una gran variedad de interacciones. Las redes y cadenas tróficas revelan la interconexión e interdependencia que moldea la dinámica de los ecosistemas. De alguna manera aquí comenzamos a integrar tres conceptos que dan nombre al concepto central: interacciones, energía y dinámica. Ahora, propiamente a las etapas que forman parte de la unidad 4, me gustaría mencionar los enunciados y a partir de ello rescatar ideas. La etapa 6 indica lo siguiente: las redes tróficas tienen diferentes niveles y cada uno de ellos está formado por plantas y algas. Se mencionan niveles, lo que se refiere a los niveles tróficos, y se retoman conocimientos propios de los organismos fotosintéticos tal como lo hemos visto en las primeras etapas de la progresión. También se menciona en los flujos de energía y materia que se presentan en los niveles de las redes tróficas, solo una pequeña fracción de la materia consumida en el nivel inferior se transfiere al nivel superior para producir crecimiento y liberar energía durante la respiración celular. Para comprender un poco mejor este enunciado, es conveniente, tal como se verá más adelante, retomar el postulado del diezmo ecológico, que indica que la mayoría de la materia y la energía consumidas en un nivel trófico se pierden en forma de desechos o se utilizan para mantener las funciones metabólicas básicas del organismo consumidor. Ahora, para las siguientes etapas, las 7 y 8, se mantiene una misma sintonía con lo mencionado anteriormente. Simplemente me gustaría enfatizar en que las cadenas, redes y pirámides ecológicas permiten representar diferentes perspectivas respecto a cómo se desarrolla la dinámica alimenticia en los ecosistemas, que va desde los flujos de energía, los ciclos de materia, referente a la distribución de biomasa, y el número de organismos en cada nivel trófico. En general, lo que hacemos al estudiar el tema, lo que podemos hacer
Consiste en generar representaciones que permitan estudiar y comprender la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. ¿Y cómo podemos aprovechar dicha comprensión, la cual será nuestra guía, de acuerdo a las metas de aprendizaje que se mencionarán a continuación? Y para ello me gustaría darle la palabra a la maestra Erika. Disculpe, maestra Erika, no se escucha su micrófono. Gracias. Ya. Listo. Creo que ya se escucha, ¿verdad? Sí, correcto, ya se escucha. Bien, entonces, bueno, una vez que ya identificamos cuáles son estas etapas del aprendizaje que vamos a abordar en nuestra planeación, bueno, pues también es importante, como ya comentó el maestro Carlos, identificar cuáles son las metas de aprendizaje asociadas tanto al concepto central como a los conceptos transversales para estas etapas de la progresión del aprendizaje, que son las que están indicadas en el documento de plan de estudios correspondiente a ecosistemas. Y aquí tenemos, digamos, el ejemplo de las metas asociadas en particular para la etapa 8, aunque, pues bueno, las etapas anteriores que abordamos en esta planeación, que es la 6 y la 7, pues también eh, se abordan algunas de estas metas, ¿no? Entonces, en cuanto a los conceptos centrales, vamos a ver que la meta es reconocer que la fotosíntesis es un proceso esencial para la vida, descubrir que los organismos que llevan a cabo la fotosíntesis, por ejemplo, plantas, algas, fitoplancton, utilizan la luz solar, el agua y el dióxido de carbono, comprender la estructura de las redes tróficas y la función de las plantas y algas, los animales que se alimentan de otros animales y los descomponedores, identificar que cuando la energía y la materia circulan se dan cambios físicos y químicos en los organismos vivos del planeta, aplicar los conocimientos sobre la materia y la energía en cada nivel de la red trófica y aplicar el conocimiento sobre el ciclo del carbono y la conservación de la materia para visualizar el intercambio de carbono entre la biosfera, la atmósfera y los océanos. Entonces, de manera específica, ahorita vamos a revisar cómo cada una de las actividades que proponemos en este plan de aula, pues bueno, nos ayuda a ir poco a poco construyendo o alcanzando más bien estas metas de aprendizaje. En cuanto a las metas de aprendizaje de los conceptos centrales, vamos a ver que vamos a trabajar aquellas particularmente relacionadas con patrones, con causa y efecto, con sistemas, con flujos y ciclos de la materia y la energía y por último con estabilidad y cambio. Entonces, bueno, ya que, digamos, identificamos estos elementos que nos marca en los documentos según el nuevo marco curricular común, bueno, pues ahora, particularmente para este plan de aula propuesto de manera específica, pues bueno, estas metas de aprendizaje que están relacionadas con estos elementos que ya acabamos de mencionar, pero digamos aterrizadas a las actividades que vamos a realizar en este plan de aula. Bueno, pues evidentemente la primera etapa, perdón, la primera meta es identificar las etapas del modelo instruccional de las 5E en un plan de aula conforme al nuevo marco curricular común, que esto es algo que hemos hecho también en los ejemplos anteriores. Reconocer diferentes formas para la integración de la evaluación integral en un plan de aula. Y en cuanto a los contenidos científicos específicos que vamos a revisar en esta planeación, es reconocer cómo los organismos dependen mutuamente unos de otros y de su entorno, identificar cómo la energía que proviene del sol impulsa el movimiento de la energía de un organismo a otro, demostrar a través de cadenas, redes tróficas y pirámides ecológicas cómo la materia y energía se transfiere y transforma entre los organismos y su entorno. Y por último, pues bueno, aplicar los conceptos transversales de sistemas, modelos y escala para poder representar y estudiar los diferentes elementos en un ecosistema. Y
La estructura de este plan de aula en particular, pues bueno, vamos a ver que seguimos estas etapas del modelo de las 5E. Recordemos que es muy importante que incluyamos todas las etapas y que respetemos el orden en el que deben de aparecer, es decir, primero enganchar, después explorar y explicar. Y en este caso, debido, digamos, un poco a la extensión de los conceptos científicos que queremos abordar para trabajar estas 3 etapas de la progresión del aprendizaje, pues bueno, hemos incluido, digamos, un segundo momento en la etapa de explorar y de explicar también, ¿no? Esto es posible. Y lo único que debemos de tener siempre en cuenta es que siempre tiene que haber primero, o siempre tiene que ocurrir en primer lugar la etapa de exploración y en un segundo momento la etapa de explicación, para que a partir, digamos, de estas observaciones que las y los estudiantes hacen sobre los fenómenos, en este caso en particular sobre los ecosistemas, puedan ir construyendo y sus explicaciones sobre el tema y también aterrizando todos los conceptos que vamos a ver ya desde la teoría. Y por último, bueno, pues tenemos una etapa de elaborar en donde se aplica lo aprendido. Vamos a ver que la evaluación, aunque suele figurar como una última etapa en el modelo de la 5E, pues realmente va a estar presente a lo largo de todas las etapas. En la etapa de enganchar vamos a ver que vamos a hacer nos sirve a manera de una evaluación diagnóstica para ver qué saben las y los estudiantes sobre el tema. Y a lo largo de las etapas de explorar, explicar y elaborar también, pues bueno, se presenta una evaluación formativa en donde las actividades que hacen las y los estudiantes nos sirven para ver la forma en la que ellos van evolucionando y también ir retroalimentando para ayudarlos a llegar a las metas de aprendizaje. Y en último momento, pues bueno, sí se considera una actividad que me sirva a manera de evaluación sumativa, que muchas veces, digamos, estas actividades que incluso se hacen dentro de otras etapas, bueno, también pueden servir a manera de evaluación sumativa, ¿no? Que es lo que ocurre aquí. Todas estas actividades que ustedes realizan, pues bueno, aparte de que nosotros las retroalimentamos para que ayudarlos a aclarar sus dudas, pues también puedan ayudarles también bueno, son parte de su calificación. Bien, y ahora sí vamos a empezar con las actividades propuestas para este plan. Y la primera de ellas es una actividad de reflexión que es una actividad de enganche en donde partimos de esta pregunta. ¿En qué aspectos la Tierra mantiene similitudes con el recipiente que se muestra en la imagen? Que en este caso, pues es este frasco que tenemos. Y la idea es empezar a detonar eh, algunas ideas que las y los estudiantes pueden tener como en su cabeza, como pueden ser no sé, algunos elementos que pueden compartirse en el frasco, que están al interior del frasco y que están presentes también en nuestro planeta. O si las y los estudiantes, digamos, no mencionan, digamos, o no se les ocurre alguna manera de relacionar o de comparar lo que ocurre en la Tierra con lo que ocurre en este frasco, una pregunta también que puede ser complementaria es si consideran que en este frasco se podría albergar vida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí saldrán, digamos, algunas ideas sobre las y los estudiantes, sobre si sí o no, y la idea es que ellos empiecen también un poco a argumentar, ¿no? Bajo qué si consideran que sí, bueno, ¿por qué consideran que sí? O si consideran que no, ¿por qué? Y qué elementos, por ejemplo, pensarían ellos que son los que les permitiría que en este frasco pudiera albergar vida. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí empezarán a surgir algunos conceptos, como puede ser, se requiere quizá agua, se requieren algunos otros elementos, ¿no? La idea es un poco, sin dar las respuestas correctas, ir planteando preguntas que les ayuden a las y los estudiantes a ir poco a poco, pues bueno, como relacionando estos elementos
que son muy importantes en un ecosistema. Y en una siguiente momento para esta misma etapa de enganchar, pues bueno, ya empezamos a armar un modelo sobre un ecosistema que nos va a permitir justamente ir aterrizando todos estos elementos que vamos a ver sobre los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas y sobre las interacciones que ocurren en entre estos factores, ¿no? Entonces, la idea es una actividad experimental muy sencilla en donde, pues bueno, con un recipiente que tengan, se consiguen algunos otros elementos y es muy importante que en un primer momento, pues bueno, tratemos de que las y los estudiantes exploren de manera directa eh, un, un- un área natural, puede ser un parque un parque que esté cercano a sus escuelas, una sección donde o un área donde ellos puedan observar, digamos, un área natural. Y a partir de los elementos que ellos observen en esa área natural, pues bueno, van a empezar a construir también su modelo de ecosistemas. Están las instrucciones para que ustedes vean, digamos, los elementos mínimos que tienen que integrar, digamos, para armar su modelo que nos va a servir durante toda la planeación para ir observando qué es lo que ocurre. Eh, pero, pues bueno, son, digamos, elementos muy sencillos, muy básicos, para que ellos puedan ir observando estas interacciones que hay y estos elementos que son importantes en los ecosistemas. Es muy importante que en esta etapa, al hacer, digamos, como sus descripciones, pues puede que ellos no tengan, digamos, los términos científicos y nos espera quizá que tengan los términos científicos, pero que sí este sea un primer momento en donde ellos vayan por lo menos identificando todos estos elementos. Ya en las actividades que vienen, pues les vamos a ir dando esas herramientas, esos conceptos científicos que les van a permitir ir dando nombre a cada uno de estos elementos. Y es importante, bueno, que haya un registro, digamos, de lo que ellos van a ir observando que ocurre en su modelo de ecosistemas, en este frasco, y vayan también en un primer inicio, pues, compartiendo, digamos, estos elementos que observaron en un foro de discusión, ¿no? A través del cual, pues, hay una retroalimentación, no solamente con sus colegas, sino también con el docente, ¿no? Este es el objetivo en particular de esta actividad y de este foro. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente actividad y le regreso la palabra a mi colega Carlos. Adelante, Carlos. Nuevamente, gracias, maestra Erika. Continuaré con el desarrollo del plan de aula. En este caso, para la fase de explorar, recordemos que las ideas científicas presentes en las etapas de la progresión hacen explícita la palabra niveles, y cuando hablamos de niveles se sugiere cierta jerarquía. De ahí deriva nuestra propuesta a la fase de explorar. ¿Y qué queremos? Que se recuperen ideas previas y que éstas se entrelacen para consolidar el concepto de niveles tróficos y que marquen la pauta para generar representaciones lineales y sencillas bajo el contexto de quién se come a quién. ¿Qué buscamos? Estructurar la base de una comprensión más completa acerca de los niveles tróficos y cómo esta jerarquía se refiere a una muy pequeña unidad de estudio para reconocer la dinámica de un ecosistema. La idea de la propuesta está en seleccionar un grupo de organismos y ordenarlos de acuerdo a cómo podrían interactuar entre sí bajo la lupa de los flujos de energía. Parte de la actividad, que se realiza por medio de un cuestionario, arroja luz para agrupar organismos en productores, consumidores y descomponedores. No hacemos explícitas estas palabras, estos conceptos, sino que proponemos que conforme vayan ordenando los organismos, encuentren algunos patrones, algunas relaciones que posteriormente le den más sentido a la información obtenida.
además de que se exponen algunas preguntas a modo de reflexión, para no ver estos elementos de manera aislada, sino como parte de todo el tejido de un ecosistema. Algunas propuestas de estas preguntas están en de qué manera la variedad de organismos contribuye a mantener el equilibrio y la estabilidad de un ecosistema, qué sucedería en un escenario sin productores o sin consumidores, es posible que un ecosistema perdure sin la amplia gama de descomponedores. Cada población de organismos, a pesar de sus diferencias en cuanto a movilidad, tamaño y densidad, son relevantes para el funcionamiento de un ecosistema. Es parte de lo que queremos que se comprenda y aquí pretendemos generar el sustento para todo ello. Ahora, en cuanto a cómo contribuye dicha actividad a la evaluación del proceso formativo, justamente se centra en comprender los niveles tróficos por medio de la aplicación de conocimientos previos, la reflexión crítica y la discusión que va más allá de simplemente medir el conocimiento. Parte de la intención de la propuesta del nuevo marco curricular radica en integrar conocimientos, y como este concepto central, el de ecosistema, se encuentra después de la revisión de otros conceptos como la materia y sus interacciones, y conservación de la energía y sus interacciones con la materia, resultaría más enriquecedor seguir la ruta de cómo suceden los ciclos y flujos de materia y energía. Los ecosistemas son un campo abierto para aplicar e integrar ideas científicas de una gran variedad de disciplinas, en este caso específicamente las que agrupan el área de ciencias naturales, experimentales y tecnología. A partir de lo que ya saben, obtienen un contexto más amplio, más enriquecedor que puede consolidar todos los aprendizajes adquiridos. Durante el ejercicio de las tarjetas y el cuestionario, no proporcionamos los conceptos de manera concreta. ¿Por qué? Porque queremos contribuir a que cada uno de los alumnos haga lo posible para construir su propio entendimiento y para fortalecer aquellos aprendizajes y nociones que han logrado formular. Tenemos la intención de sustentar estas ideas, razón por la cual, para la fase de explicar, hemos expuesto lecturas que aclaran la composición de los niveles tróficos, el porqué de la ineficiencia térmica en la dinámica trófica y propiamente cuál es el rol de los organismos categorizados en productores, consumidores y descomponedores, así como reconocer cómo estos niveles tróficos le dan sentido a lo que más adelante vamos a conocer como cadenas y redes tróficas. De manera puntual, la energía capturada por las plantas, entre otros organismos fotosintéticos, es la base en la que depende el resto de la vida en la Tierra. Esta energía almacenada por las plantas se transfiere a lo largo del ecosistema en una serie de pasos de alimentación. El primer nivel trófico pertenece a los productores, el segundo nivel a los herbívoros, que son los primeros consumidores, y los niveles superiores a los carnívoros, los segundos consumidores. También pueden encontrarse consumidores de tercer y cuarto nivel, pero eso depende de la composición del ecosistema, de qué tan productivo sea y qué tan eficientes son las relaciones entre los organismos. Ahora, la actividad es consistente con una evaluación formativa, ya que permite que las y los estudiantes profundicen en la comprensión de cómo la energía fluye a través de los ecosistemas, desde la captura inicial de energía por parte de los productores hasta su transferencia a lo largo de los diferentes niveles tróficos. No queremos que se memorice la información, sino que se comprenda el porqué de los procesos e interacciones entre cada uno de ellos. Hay un aspecto clave que se comienza a aclarar durante este tema y es la conservación de la energía. En las relaciones alimenticias de los ecosistemas se manifiesta la transferencia, transformación y conservación de la energía, así como la propia historia del carbono por medio de la materia orgánica. Por aquellas transferencias de biomasa y estructura que dan origen a la forma de cada uno de los organismos.
Ahora, a medida que la energía se transfiere de un organismo a otro en forma de alimento, una porción se almacena como energía en tejido vivo, mientras que una gran parte de esa energía se disipa como calor. Recordemos que la energía no se pierde, simplemente se encuentra en el entorno circundante en forma de calor. Calor como una forma de energía que no es propiamente aprovechable. Y la razón del por qué sucede esto, lejos de ser un misterio, se comprende claramente desde el enfoque de las tres dimensiones, desde todo aquello que han visto, desde las unidades de aprendizaje anteriores y con apoyo de los conceptos transversales, así como las prácticas de ciencia e ingeniería. Ahora, para abordar un poco más los contenidos científicos que se consideran como parte del abordaje de las etapas de la progresión, tenemos una nueva fase de explorar. En este caso, ya hemos identificado a los niveles tróficos, ya sabemos casi quién se come a quién y cómo se estructuran las principales interacciones alimenticias en un ecosistema. Eso es nuestro fundamento para aterrizar ahora sí en cadenas y redes tróficas. Nuestra propuesta para esta fase de explorar se encuentra en la actividad telar de relaciones tróficas, donde más allá de exponer qué es una cadena y una red, lo que queremos es que por medio de un nuevo ejercicio, de nuevo con apoyo de tarjetas, se puedan hilar, se puedan componer diferentes relaciones. Primero, al saber qué son los niveles tróficos, tenemos la base para armar una cadena trófica. La manera más sencilla de hacerlo consiste en identificar un productor, un herbívoro, un organismo que se come al herbívoro y un organismo que se alimenta de quien se comió al herbívoro. Sencillamente lo que estamos haciendo es elaborar una representación lineal y sencilla acerca de cómo fluye la energía. Ya tenemos una cadena, una representación sencilla. De esta cadena trófica, de esta base que tenemos, podemos involucrar más organismos y considerar cómo se relacionan entre sí en un entramado más completo y más complejo. Esto implica agregar más niveles tróficos y más interacciones entre productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y otros organismos en el ecosistema, en donde también están implícitos todos aquellos procesos que desarrollan los descomponedores. Cuando expandimos la cadena trófica para formar una red, podemos comprender mejor las múltiples conexiones y la dinámica de materia y energía que sucede en un escenario real. Además, podemos observar cómo los cambios en un nivel trófico pueden afectar a otros niveles y a toda la red trófica. Debido a la interconexión e interdependencia, lo que ocurre en un nivel tendrá su efecto en los demás. Además de las cadenas y redes tróficas, como se propone durante el desarrollo de la actividad, podemos comprender que también hay representaciones como lo son las pirámides ecológicas, que permiten representar los flujos de energía, principalmente desde las perspectivas del diezmo ecológico, para ilustrar cómo de manera progresiva la energía aprovechada por los productores eventualmente disminuye considerablemente durante cada paso alimenticio. ¿Por qué le dicen el diezmo ecológico? Porque se estima que en promedio aproximadamente solamente se aprovecha un 10% de toda la energía proveniente de un nivel trófico inferior. Tenemos redes tróficas, cadenas tróficas, pirámides ecológicas. Cada representación es válida, cada una tiene sus propias ventajas y desventajas, y su uso está ligado al contexto de su posible aplicación. Lo que queremos está en promover que las redes tróficas no son la única manera de ilustrar los flujos de energía. Hay otras maneras que se ajustan a cómo queremos exponer la información. Y también parte de la actividad aborda este aspecto, porque queremos que las y los alumnos desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo acerca de cómo la información
puede representarse y se le puede dar sentido a partir de lo que ellos quieren comunicar. En cuanto a la evaluación, igualmente como proceso formativo, se rescatan los conocimientos previos de las y los alumnos, lo que saben de niveles tróficos, a fin de que logren integrarlo en nuevos escenarios y que relacionen el funcionamiento, el papel de los organismos en un ecosistema. Además, incentiva que consideren reflexiones acerca de diferentes perturbaciones que pueden suceder y la posible respuesta del conjunto de organismos. Es decir, ¿qué podría pasar en el supuesto de que algo altere este tipo de relaciones que se están estructurando? Propiamente en cuanto a conceptos transversales se consideran los patrones, la estabilidad y cambio, los modelos, así como los flujos y ciclos de la materia y energía. Se promueven habilidades de observación, pensamiento crítico y análisis, prácticas que en conjunto permitirán comprender los conceptos teóricos y cómo aplicarlos a situaciones del mundo real bajo un enfoque sistémico, bajo un enfoque que considera interconexiones e interdependencia. Y el enfoque sistémico es clave para comprender el funcionamiento de los ecosistemas. Ahora, como sustento de dicha actividad, posiblemente encontremos aspectos a resolver. Por ello, la intención de los recursos expuestos en esta fase de explicar son recursos breves, pero aterrizan en concebir puntualmente qué es una cadena y una red trófica, así como la explicación de las pirámides ecológicas. Todo esto se engloba bajo el término dinámica trófica o dinámica alimenticia de los ecosistemas, que como mencioné al inicio de la sesión, la dinámica trófica describe el flujo de energía, describe el flujo de energía y materia a través de los diferentes niveles tróficos. En una cadena trófica, los organismos se alimentan de otros, transfiriendo energía y materia de un nivel al siguiente. Es una representación sencilla, básica y considerada tal vez como reduccionista. Las redes tróficas, por un lado, representan interacciones complejas entre múltiples organismos. Es prácticamente una manera que exhibe cómo los ecosistemas se desarrollan a partir de una gran variedad de interacciones y que también muestran que no pueden ser estudiados desde una sola perspectiva. Porque también si tomamos en cuenta algunas alteraciones del medio, algunos desequilibrios, se hace evidente que el cambio en una sola variable conlleva cambios significativos en toda la estructura. Finalmente, las pirámides ecológicas, ya sea de número, biomasa o energía, ilustran la estructura y las relaciones dentro de un ecosistema. Estas representaciones destacan cómo la energía disminuye considerablemente a medida que se avanza en los niveles tróficos, debido a que solo una pequeña fracción de la materia consumida en el nivel inferior se transfiere al nivel superior, aproximadamente del 10%. Todo lo que hemos hecho en estas actividades, lo que se proporciona como sustento, se enlaza directamente con aquellos enunciados de las etapas de la progresión que hemos revisado previamente. No queremos que los estudiantes memoricen, eso nos queda claro, ¿no? Tampoco queremos que repitan la información. Lo mejor es que analicen y consideren la representación apropiada para diferentes contextos. Algo que se pretende resaltar está en formular, en promover conciencia acerca de la complejidad de los ecosistemas y cómo cada parte del sistema, tanto componentes bióticos como abióticos, interactúan de manera particular y forman parte de una unidad en donde todos los componentes funcionan como un todo. Y esto nos lleva a la revisión de modelos, a la consideración de diferentes variables para representar ya no solo las interacciones alimenticias, sino aquellos elementos que hacen que un ecosistema sea considerado como tal, lo cual nos lleva al cierre del plan de aula. Para la fase de elaborar, me gustaría darle nuevamente la palabra a la maestra Erika.
Gracias, Carlos. No sé si estoy presentando. ¿Verdad? No, creo que no. Listo. Ok, entonces vamos a esta última actividad que es el cierre de ese plan de aula y es justamente regresar a este modelo de nuestro ecosistema en un frasco que construimos como parte de la etapa de enganche. Y la idea es que en esta etapa, que recordemos que es de aplicación de lo que ellos aprendieron a lo largo de las actividades, de explorar, explicar, pues ellos tengan la posibilidad de aplicarlo a nuevos contextos y utilizar esa información para explicar los fenómenos que ellos observan a su alrededor, que en este caso, pues es su modelo que construyeron del ecosistema. Y lo que esperamos es que si en un primer momento ellos, digamos, definieron de manera un tanto imprecisa, digamos, estos elementos que son importantes y estas interacciones que ocurren en los ecosistemas, pues bueno, ahora ya tengan más herramientas para poder describir todos estos elementos, ¿no? Y sean capaces de reconocer cuáles elementos abióticos se encuentran presentes en su frasco, cuáles elementos bióticos en caso de que hayan tenido la oportunidad de incluir algunos microorganismos, además de las plantas, que también son seres vivos, y que en función de, digamos, estos diferentes niveles tróficos, bueno, pues ellos sean capaces de identificar si hay productores, si hay consumidores y otros organismos, ¿no? Entonces, a partir también de estos tres conceptos importantes que exploramos y revisamos, como son las cadenas tróficas, las redes tróficas y las pirámides ecológicas, ellos puedan aplicar y puedan ver de qué manera esto lo pueden aplicar o pueden ayudarle a explicar lo que ellos están observando en su modelo, ¿no? Y que puedan justificarlo. Y en la medida en que nosotros, digamos, podemos revisar estas explicaciones que hacen las y los estudiantes, que en este caso, pues es a través de un reporte, pero ustedes con sus estudiantes pueden hacerlo a través de una discusión, pues también podemos darnos cuenta del grado en el que las y los estudiantes avanzaron en el dominio de todos estos conceptos, ¿no? Y ayudarlos, digamos, a despejar las dudas que todavía existen y también plantear preguntas que les ayuden a ellos a justo ir aterrizando todos estos términos, ¿no? Como por ejemplo, una de las partes de este reporte es justo esto que les comentaba al final, ¿no? Eh, que ellos expliquen y justifiquen eh, qué concepto, ya sea cadena, red trófica o pirámide ecológica, explica de mejor forma lo que ocurre en su frasco, ¿no? Entonces, esta es la intención y evidentemente, pues también nos sirve a manera de una evaluación sumativa, ¿no? Pero pues vemos que también está presente, como ya explicaba, la evaluación formativa. En cuanto al enfoque de las tres dimensiones, pues bueno, vamos a ver que esta actividad desde el inicio hasta el final, porque bueno, recordemos que esta fue una actividad que se plantea para llevar a lo largo, digamos, de la planeación, pues bueno, es una actividad que nos ayuda a trabajar la observación directa de los fenómenos, la recolección de los datos, de las observaciones y el registro de esas observaciones que las y los estudiantes hagan. Y bueno, pues también, como ya comentaba, pues bueno, nos ayuda a aterrizar todos estos elementos que revisamos a lo largo de la secuencia didáctica, ¿no? Entonces, este es el fin de esta actividad. Es siempre muy importante que podamos llegar a la parte de la aplicación porque es una etapa en donde las y los estudiantes ponen también a prueba eso que aprendieron, ¿no?
Y bueno, pues este es, digamos, a grandes rasgos el plan de aula propuesto. Les reiteramos que estas, pues evidentemente son sugerencias, pero ustedes pueden adaptar todos estos recursos a los contextos y a las necesidades que ustedes tengan con sus estudiantes. Para cerrar esta sesión, pues bueno, les recordamos que tenemos diversos medios a través de los cuales ustedes nos pueden contactar en caso de que exista alguna duda sobre los contenidos, sobre la plataforma o incluso sobre estas sesiones. Pues bueno, pueden dejar sus dudas o sus comentarios, ya sea a través de un correo externo que ustedes pueden escribirnos a soporteeducación@centromariamolina.org y a través de la plataforma, bueno, pues también contamos con foros que ustedes van a encontrar en la herramienta de contenido, que es el icono del libro verde. Van a encontrar, digamos, estos dos elementos, foro de dudas académicas y foro de dudas técnicas, al final del contenido, ¿no? Y a través de estos foros, bueno, pues también nosotros podemos dar respuesta a las dudas. En la página de noticias donde se publican estas sesiones en vivo, también pueden dejar sus comentarios sobre las sesiones. Si hay alguna duda o algún comentario, pues también pueden dejarnos ahí sus comentarios y nosotros daremos respuesta lo más pronto posible a sus dudas. También tenemos el correo a través de la plataforma. Solo es muy importante que nos escriban desde el correo interno a pues cualquiera de los correos de los facilitadores que estamos dando seguimiento a sus actividades y a su progreso en este curso. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su participación y pues seguimos al pendiente de cualquier tema, cualquier asunto que quieran tratar, de su progreso en el curso. Estamos muy atentos a dar seguimiento y retroalimentación a sus actividades y les agradecemos mucho su participación en la sesión de esta semana. Nos vemos la siguiente semana para la revisión de la unidad 5. Gracias, hasta luego. Hasta luego.